Amigo que nos estás viendo, tú que eres padre, dime algo. ¿Cuál es tu hijo favorito? De eso se trata esta parashá. Hola, me llamo Abiel, soy Israel Super Guy desde aquí, desde la tierra del Mesías. Amigos, si es la primera vez que nos estás viendo, deja de recordarte de qué se trata este canal. Cada semana hacemos videos acerca de Israel, sus lugares, también lo combinamos con estudios bíblicos como el día de hoy. Y esta semana la parashá se llama Vayeshev, que en hebreo significa y él vivió, pero literalmente en español significa y él se sentó. Es una parashá que tiene muchas lecciones, como por ejemplo, vamos a ver la relación entre José y sus hermanos, Judá y Tamar, al igual que José en Egipto. Pero nos vamos a concentrar realmente en la relación entre hermanos. Por eso que hice la pregunta al principio. ¿Cuál es tu hijo favorito en caso de que seas padre? Sabemos que Jacob tuvo varias mujeres y para el día de hoy tal vez muchos de ustedes amigos dirán wow, tremendo, ¿verdad? Bueno, en realidad fue un dolor de cabeza para este hombre, y aunque tuvo 4 mujeres, realmente la que él amaba era Raquel. Y al tener una esposa favorita, por ende, eso iba a crear que él tuviera también una afección muy especial, muy íntima con los hijos de su mujer que él más quería. Ahora, esto crearía muchas circunstancias no deseadas dentro de esta familia, como por ejemplo la rivalidad entre los hermanos de José y José mismo. Esto debería entonces a nosotros como padres darnos una gran lección, es decir, no tener hijos favoritos. Dirá, pero es que yo los amo a todos. No me estoy refiriendo solamente de palabra, sino también de hechos. Sabemos que Jacob tuvo 12 hijos. No sabemos cuántas hijas tuvo porque solamente una es mencionada, es decir, Dina. ¿Pueden imaginarte una familia tan grande y tan numerosa? 4 mujeres, 12 hijos. Bueno, aún Jacob no ha tenido a su pequeñito Benjamín, o estaba realmente muy chico, y muchas hijas. Pero pueden imaginarse una familia así, como los hermanos o el resto de los hijos de Jacob se habrán sentido al ver a su propio padre darle más atención, darle más cariño a su hijo José. Realmente Jacob estaba creando, sin darse cuenta, una enemistad entre sus hijos y José. Y no solamente una simple enemistad. No sé, por ejemplo, yo tengo un hermano y 3 hermanas. Ustedes que nos están viendo, ¿tienen hermanos, hermanas? ¿Cómo se sintieron ustedes al ver a su papá o a su mamá o a ambos dar tal vez una afección muy especial a unos de sus hermanos? Entonces podrán entenderse cómo se habrán sentido los hermanos de José, e inclusive cuando Jacob le da una túnica muy colorida a su hijo favorito. Y no solamente era una enemistad, sino que también eso creó entre ellos un sentimiento de ira, a tal punto de quererlo matar. Se podrán imaginarse. Claro, aquellos que hemos tenido hermanos o hermanas
No, claro que los hermanos nos peleamos, pero no al punto de querer desearle la muerte a ellos. Por supuesto que no. Pero imagínense estos hermanos que tenían ese sentimiento de odio tan profundo de querer inclusive matar a José. Y este odio entre hermanos no es nuevo. Lo vimos en otras parashá. Caín y Abel, Esaú y Jacob. Realmente lo que Jacob tenía en su casa era una bomba de tiempo que eventualmente estalla. Y lo que hace que, como decir, la última gota que derrama el vaso eran los sueños que tenía José. Sí, aunque estos sueños eran proféticos, le pregunto a usted, amigo, ¿acaso fue José a esa edad tan tierna de 17 años en ser sabio al contar estos sueños, no solamente a sus hermanos, sino también a su padre Jacob? ¿Acaso él tuvo control de su lengua? Y a veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. ¿A quién se lo decimos? ¿Dónde lo decimos? Era como decía Santiago en su carta en el capítulo 3. Y vamos a leerlo en un instante. En los versículos 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Mirad qué pequeño fuego y qué bosque tan grande encienda una pequeña llama. La lengua es también fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua, que es uno de los miembros, contamina todo el cuerpo y encendida por la Gehenna, prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Y realmente José no tuvo control de las cosas que compartía con sus hermanos. Le pregunto, ¿eran estos sueños suficientes como para que sus hermanos lo odiaran tanto al punto de querer desearle la muerte? Bueno, realmente no. Habían otras cosas que José hacía. Y lo vemos en el capítulo 37 de Génesis, el versículo 2. Esta es la historia de Jacob cuando José tenía 17 años. Siendo un muchacho, todavía estaba de pastor de ovejas con sus hermanos, con los hijos de Bila y los de Silpa, mujeres de su padre. José comunicó a su padre lo mal que hablaba de ellos. No solamente José era el hijo favorito de Jacob y que contaba estos sueños a sus hermanos, sino que también era prácticamente un chismoso. Llevaba recados a su padre del comportamiento de sus hermanos. Y aunque queramos adulzar lo que hacía José, diciendo, no, pero es que lo hacía con buena intención, a veces tener buena intención puede tener consecuencias muy grandes. Realmente José, a su edad, aún no tenía esa madurez que él va a alcanzar más tarde. Cuando hablemos, debemos, como dice Santiago, tener cuidado de nuestra lengua, porque podemos ser una fuente de bendición para muchos, pero también podemos ser una fuente de aflicción, una fuente de maldición para otros. Y por eso que debemos ser sabios en no solamente lo que decimos y a quién se lo decimos, pero cómo también lo decimos. Como vamos a ver en unas parashá más adelante, como lo dije al principio de este estudio, esto va a tener consecuencias muy grandes, como les decía. Lo que Jacob tenía en su casa realmente era una
bomba de tiempo, porque los hermanos de José se hartan como al punto de querer matarlo. Si no hubiese sido por Rubén, que intercede por su hermano, tal vez ese hubiese sido el fin de José. Pero conocemos la historia. José eventualmente es vendido. Wow, qué tremendo, ¿no? Que tus propios hermanos de sangre te vendan como esclavo. Claro, nosotros, porque estamos leyendo esta historia después de los eventos, lo leemos muchas veces muy ligeramente. Claro, es que todo esto está muy clarito, porque él va a ir a Egipto, en Egipto él va a ascender. Pero José no sabía eso, tampoco sus hermanos. Entonces, cuando leamos este tipo de historias reales, familias de verdad, como a veces digo, no endulcemos los pasajes, tratemos de ponernos en la posición de estas personas, que es crecer en un hogar cuando un padre o ambos dan una atención especial sobre uno de los restos de sus hijos. Eso va a crear una enemistad muy grande. Todo lo que sembramos eventualmente lo vamos a cosechar. Por supuesto que Jacob no lo hizo con esa intención, pero lo hizo. Prefirió a José que el resto de sus hijos. Yo puedo hablar por experiencia. Es un sentimiento desagradable que uno crece toda una vida. No es lo que decimos muchas veces. Claro, yo amo a todos mis hijos por igual, pero las acciones hablan mucho más fuerte que las palabras mismas. Por eso quería dejar estas preguntas, que es la pregunta del día. Amigo que nos ves, si tienes hijos, ¿has mostrado tú una atención muy especial, favoritismo por uno de ellos? Porque recordemos que todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Eso va a crear discordia y división. Y si siembras eso, entonces no esperes otra cosa, sino discordia y división entre tus propios hijos. Y eso sucede. No solamente sucedió en la familia de Jacob, sino que también sucede el día de hoy. Y la última pregunta es, ¿puedes controlar tu lengua? ¿Eres una fuente de bendición o eres una fuente de maldición, de discordia? Pero que realmente estos pequeños estudios que hemos estado haciendo durante la semana sea de mucha bendición para su vida. Realmente lo es para mí cuando yo los preparo. Y déjanos saber desde dónde nos están viendo y si aún no se han suscrito y le ha servido para algo. Entonces considere suscribirse, dele gustar, porque esto ayuda mucho al canal, y déjenos saber. ¿Es usted una fuente de bendición para otros? Nuevamente, mi nombre es Aviel Israel Super Guy, desde acá, desde la tierra del Mesías, y también los invito a las diferentes redes sociales que tengo, al igual que mi página web. Así que les deseo a todos un Shabbat Shalom.